Ahora vamos a continuar con la secuencia que llevamos. Nos tocaría las trompetas, ¿verdad? Claro, a ver, para poder entenderlo un poquito, y quizás tú me vas a ayudar como profesor de matemáticas. Hay alguno que dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, es la forma de encuadrarlo. Estamos dentro de Mateo 24, se hablaba de las semanas de Daniel, ¿no? Sí. El tiempo, como Daniel hablaba de 70 semanas, y que estamos en la última semana. O sea, todo esto se encuadra dentro de la última semana. La semana 70, ¿verdad? La semana 70, donde se habla de la tribulación, de la gran tribulación. Dentro de esa semana es un espacio de tiempo, corchetes. Sí. Dentro de esa semana se abren otros corchetes, por eso te decía en matemática. Sí. Esa agrupación. Claro, y entonces es donde hablamos la semana pasada, la de los sellos, que se desataban los sellos. Sí. Que es un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo. De ese tiempo. Y dentro de ese otro, se abren otros corchetes, sí, dentro, como las fórmulas matemáticas. Así es. Para marcar que dentro de son los contextos, diferentes contextos, un contexto mayor, la semana Septuaginta, un contexto menor, la gran tribulación, otro contexto menor, los 7 sellos, sí, y dentro de eso estamos con las trompetas. Las trompetas, correcto. Que es cuando dentro de ese séptimo sello, una vez que la iglesia ya no está en la tierra, sí, o sea, primero teníamos la ira de Satanás desatada, cuando se cumplió ya el tiempo, que Dios tuvo que acortar ese tiempo. Por amor a los escogidos. La iglesia ya no está en la tierra, entonces ahí comienza los juicios, el día del Señor o los juicios del Señor. La ira del Señor también, ¿verdad? Exacto. Entonces, vamos a hablar de así porque nos queda para próximamente las copas de la ira. Exacto. Que ahí vamos a hablar específicamente, ¿no? Ahora, vamos a ver que aquí comienzan los juicios de Dios o la ira de Dios sobre la tierra por la maldad de los habitantes. Ahora, debemos recordar, en Génesis nos habla de la historia de Noé, la historia del primer gran juicio de Dios sobre la tierra, que fue un diluvio. Pero después del diluvio, Dios prometió que nunca jamás volvería a derramar juicio sobre la tierra por agua. Medio de agua, sí. Por correcto. Medio de agua. Sí. Entonces, cada vez que veamos el arco iris, por más que ciertas asociaciones se lo han apropiado, el arco iris es el símbolo de un pacto de Dios con la humanidad, de que nunca más iba a haber un juicio por agua. Por agua. Exacto. Sí, aunque lo que dices tú, se lo han apropiado otras entidades, bien, pero la realidad es que es eso. Pueden usarlo, pero la realidad es que el arco iris, o sea, no la bandera de arco iris, la bandera de arco iris, que hagan lo que quieran. Sí. El arco iris en sí, que es un efecto físico, de la física. Sí, representa eso, el pacto de Dios con la humanidad, diciendo, no volveré a destruir la tierra por medio de agua. Exacto. Y es un recordatorio perfecto de ese pacto. Ahora vamos con las trompetas en sí. Ya las ubicamos en el tiempo, sí, y el por qué. Entonces vamos a Apocalipsis 8, si puedes leer del versículo 6 al 11, por favor. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha,
y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Bien, primero, hay muchas especulaciones sobre esto. De hecho, hay muchos que creen ver bombas atómicas en todo esto. Yo no digo que pueda llegar a ser o no. Simplemente que en estas tres trompetas vemos que hay un denominador común. Más allá de la destrucción, y si es o no por bombas atómicas, que yo personalmente no creo porque literalmente me dice otra cosa. Pero más allá de todo eso, te decía, el fuego, recordemos que nunca más será la tierra destruida por agua. El fuego, o elementos ardiendo, como dice, es un juicio que utilizó Dios en otras oportunidades. Nunca más agua, pero sí fuego. Sí. Recordemos en Sodoma y Gomorra, en Génesis, y dijo, Sodoma y Gomorra fue destruida de esa manera. Y Jesús dijo que en el fin de los tiempos sería como en los días de Sodoma y Gomorra. Dice en Lucas 17:29, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Sí, está haciendo una comparativa de lo que pasó y de lo que va a pasar. Exacto. Vamos a un ejemplo rápidamente. Sofonías, si lo tienes ahí, por favor, porque para que nos demos cuenta que cómo Dios utilizó el fuego en otras oportunidades. Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Ajenjo. Gritará allí el valiente. Día de ira de aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, y día nublado, y de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. Qué increíble, ¿no? Qué terrible. Terrible, pero fíjate que habla de ajenjo. Ajenjo, lo hemos visto en las trompetas. Sí. Ajenjo que significa amargura. Sí. Y aquí vemos que ni su plata ni su oro podrá librarlos. Viste que hay mucha gente que está construyendo búnkers, se ha puesto de moda búnkers en contra el apocalipsis, le dicen, en contra de las bombas atómicas. Sí. Aquí dice que ni su oro ni su plata los podrá librar. Nada. Sí. O sea, no podemos, podremos cubrirnos quizás de alguna bomba, de algo, pero no podremos cubrirnos de esto que es la ira de Jehová. Ya hemos hablado la semana pasada, porque hay algunos que dicen, no, si Dios es amor, ¿cómo me presentas la ira? Sí, es amor, pero también es justicia. Y la justicia de Dios desata su ira sobre la impiedad, sobre los malos. Entonces, y aquí vemos que como está profetizado que Dios usará el fuego. Lo mismo sucede en Isaías 66, capítulo 15, en Joel. No sé si tienes por ahí Joel. Sí. Joel capítulo 2, versículos 2 al 3.
Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él se escape. Bien, estamos viendo cómo Dios habla en el Antiguo Testamento de que iba a usar el fuego como elemento de juicio. Ahora, y para terminar con esto, en 2 Pedro capítulo 3, porque Pedro habla específicamente de los últimos tiempos. Sí. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas. El mundo de entonces, Sí. el primer juicio. El primer juicio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, aquí habla, no lo cierre por favor que vamos a seguir. Aquí habla de lo que sucedió en Génesis con el diluvio, sí, correcto. y de lo que va a suceder en Apocalipsis con el fuego reservado por la impiedad de los hombres Sí. para el fuego. Vamos al versículo, mismo 2 de Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Tremendo. Tremendo, ¿no? Por eso la Biblia se explica por sí sola. No necesitamos hacer demasiadas elucubraciones. A veces sí, porque en el sentido de que vemos algunos elementos que nos puede aportar, cosas que no se conocían en ese entonces y se conocen ahora, pero la Biblia se explica por sí sola. Vamos al versículo 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esto lo dice Joel. Ahora, en la Biblia vemos repetidamente la palabra la ira del Señor, algo que muchos lo ven incompatible, ¿no? Recién lo hablábamos, Sí. con que Dios es amor. Y muchos se resisten hoy a aceptarlo esto. Pero en verdad Dios es amor, sí, es su esencia. Nunca dejará de amar. Es paciente, nunca dejará de ser paciente. Es compasivo, Sí, los atributos de Dios. los atributos de Dios. Pero también es cierto, según la misma Biblia, que Dios es santo, justo y hace justicia. O sea, hace juicio y justicia. Fuego consumidor también. Sí, y a causa de estas, que son también características de su personalidad, no puede permitir que la maldad, el pecado y la rebelión no sean castigadas. Por ejemplo, cuando dice, te voy a dar un ejemplo. Hay un versículo que dice que Dios no quiere que nadie perezca. ¿Es verdad? Sí, está escrito. Ajá. Eso habla del amor, de la paciencia, de ese deseo. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, es el deseo que Él tiene. Bien, ahora, un par de versículos antes, 2 Pedro 3, 7, sigue diciendo, en el mismo texto bíblico, Sí. pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que Dios estableció paciencia, arrepentimiento, la posibilidad, todo, pero igualmente estableció el juicio para los impíos. Correcto. Para los que rechacen realmente la verdad. Y los que no se tomen en serio. Ahora vamos a continuar con las trompetas. Sí. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta,
Y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Aquí vemos que la tierra será afectada. Las tres primeras trompetas hemos visto cómo los juicios afectaban la tierra Sí. directamente. Pero aquí ya está afectada lo que la Biblia dice, la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas. Sí. El sol, la luna y las estrellas. O sea que es muy interesante porque en Génesis se lo nombra así, que Dios estableció al sol como la lumbrera mayor, a la luna como la lumbrera menor, para que se enseñoree el sol del día y la luna de la noche. Y las estrellas. Y por otra parte, también estableció que mientras exista la tierra, habría día, noche, invierno y verano. Eso lo dice en Génesis. Porque lo que nos muestra esto, y así lo entiendo yo, es que todo lo que estamos viendo a partir de ahora, a partir de ahora nos muestra que todo lo que vemos en la tierra y en el cielo, tal como lo vemos, dejará de existir. Exacto. Lo que vemos como normal en un... El lo que día, la noche, el Sí. sol, la luna, todo eso. Y todo lo que se supone que es constante y es algo natural, le podemos llamar natural, ¿verdad? O sea, es normal levantarse en la mañana y ver el sol que sale por la mañana, que sabemos que desde que tenemos razonamiento hasta la fecha, eso nunca ha cambiado, ¿verdad? Claro. El Y otra sol- cosa, yo no soy negacionista en cuanto al cambio climático y todo eso, yo sé que todo se está afectando, pero aquí me muestra, en Génesis dice, mientras exista la tierra habrá día, noche, invierno y verano. Literal lo dice. Por lo tanto, cuando verdaderamente deje de existir día, noche, invierno y verano, será cuando sean desatados los juicios. Exacto. Que ahí será afectada la tierra y será afectado el cielo, los cielos. Las lumbreras. Exacto. Ahora, vamos al versículo 13. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. O sea que hasta aquí vimos 4 toques de trompeta. Sí, Ahora, da a entender, esto evidentemente significa o da a entender que si hasta aquí los toques de trompeta habían sido, se habían mostrado como algo terrorífico sobre la tierra, porque cayó de todo, sí, habla acerca de... elementos ardiendo, que lo que sucedió en los cielos, si todo esto fue terrorífico, este ángel anunciaba que a partir de ahora los próximos anuncios, las trompetas son anuncios, Sí, serán aún peores. qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! O sea, por eso la Biblia hay que leerla con detenimiento, porque la Biblia se explica a sí mismo cuando la lees con detenimiento. Vamos a Apocalipsis capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán.
y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de las alas como los estruendos de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y he aquí viene aún 2 ayes después de esto. Ese ay significa lamento, Sí. dolor, lamento. Entonces, ahí viene uno y está diciendo, este es el primero. Vienen 2 más. Presten atención. Sí. Por eso esto es la gran tribulación, el gran dolor. El juicio de Dios sobre la Sí, humanidad. durante esta quinta trompeta, el apóstol Juan describe cómo esta parte, este tramo de la gran tribulación, y en el que Dios permitirá que poderes demoníacos que están bajo mando de Satanás sometan a los incrédulos de esta época a intenso dolor y sufrimiento, desde el cual no podrán escapar ni siquiera por medio de la muerte. Es increíble, es muy significativo. Hoy en día tenemos en las leyes de la eutanasia en distintas partes del mundo que se quieren implantar el derecho a morir. En ese momento, con leyes de eutanasia, fíjate cómo será la cosa, que en ese momento la gente querrá morirse porque verdaderamente estará sufriendo de verdad algo terrible y no podrá morir de ese Buscarán la tormento. muerte, dice, buscarán la muerte. Buscará ¿verdad? la muerte. Y no la hallarán. Y dice que es un dolor como cuando te pica un escorpión. Mi suegro, que falleció hace poco tiempo, él contó que cuando era joven, él estaba en la Legión en África, y ahí le picó un escorpión y estuvo a borde de la muerte, al borde de la muerte, pero no murió, y estuvo sufriendo fiebres y bueno, lo trataron hasta que a último momento lograron salvarlo. Pero que es la picadura de escorpión que lo llegó a picar aún a través de la bota militar, que es una bota de cuero grueso. Traspasó la bota. Traspasó y lo Qué picó. fuerte. Entonces, imaginémonos, porque la comparativa la hace la Biblia, no estoy yo sacándola porque quiero. Sí. Entonces está diciendo como picadura de escorpión. O sea que será una fiebre y un dolor tan intenso y que la gente querrá morirse. Y hoy la gente, si se quiere suicidar, en muchos países existe. De hecho, en Suiza han inventado una cápsula donde la gente se puede autosuicidar. Qué terrible. Pero en aquella época no podrán. Querrán morirse, pero no podrán. Querrán morirse para escaparse de ese dolor. Ahora, cuando los primeros ángeles tocaron, los 4 primeros ángeles tocaron sus trompetas, el impacto sobre los habitantes de la tierra fue indirecto. En cambio, cuando el 5.º ángel tocó la trompeta, el efecto cayó, o sea, el impacto era directamente sobre la población. Antes tocó a la naturaleza, antes tocó a los cielos, tocó todo. Las aguas. Las aguas, los peces, Sí. los animales, pero ahora tocó directamente al hombre, exacto. al ser humano. Vamos a ver acerca de la apertura del abismo. Lee, por favor, Apocalipsis 9, 1, 2. El 5.º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Bien,
a diferencia, porque la Biblia menciona otras, sobre todo en Apocalipsis, otras veces donde cayeron elementos, estrellas o cuerpos celestiales. Sí. Lo mencionan en el capítulo 6, en el capítulo 8, pero a diferencia de estas oportunidades, debido al contexto, tenemos que entender que el texto hay que interpretarlo en medio del contexto. Exacto. Debido al contexto, se consideran literalmente como objetos que se precipitan a la tierra, tanto en Apocalipsis 6 como en Apocalipsis 8. Y tal parece que la estrella que se menciona aquí, en Apocalipsis 9, la estrella que se menciona con la quinta trompeta, se trata de un personaje y no literalmente de una estrella o un meteorito, sino de un personaje. El hecho de que esta estrella se le atribuyen cargos y acciones propios de una persona o de una personalidad, esto podemos llegar a concluir que se trata de un ser inteligente y no de un objeto inanimado. Claro, porque se le da la llave. Exacto. No es un objeto inanimado. Si cae una estrella, si cae un meteorito, es un objeto inanimado. Como lo menciona lo del ajenjo, por ejemplo, la estrella que tenía un nombre que se llamaba Pero Ajenjo. aquí, no, aquí es una persona que tiene una personalidad y una capacidad de tomar decisiones y atribuciones. Sin embargo, hay que reconocer que este pasaje en sí no nos ofrece ninguna explicación con respecto a la identidad de esta estrella. Entendamos. Sí. Y cualquiera que quiera identificarlo tendría que ser relacionándolo con otros pasajes bíblicos. Principalmente en Apocalipsis, que nos permita identificar esto. De este ser o estrella se dice que cayó del cielo a la tierra, y esto nos indica que su caída ya aconteció. No dice caerá, dice cayó. Sí, tiempo pasado. Tiempo pasado. O sea que la acción ya está completa. O sea que el apóstol Juan no ve una estrella cayendo, sino que ve una estrella que ya ha caído. Y en Apocalipsis 12 se relata un evento en el cual ocurre la expulsión de un ser que es arrojado del cielo a la tierra. Entonces, lógicamente, podemos pensar que este evento que registra la caída de aquella estrella que Juan vio en este pasaje de Apocalipsis 9. Vamos a Apocalipsis 12, 7 al 11. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Llegamos a la conclusión entonces que la estrella que vio, que cayó y que lo menciona en Apocalipsis 9, es Satanás o diablo. Sí. Ahora tenemos que admitir aquí que algunos intérpretes del Apocalipsis lo explican diferente. Para algunos, esta estrella que cayó es simplemente un ángel de Dios que descendió del cielo con el propósito de cumplir una orden dada por Dios. Para otro, este no es Satanás, sino uno de los muchos demonios que
lo siguieron en su rebelión y que ahora tiene, según dicen, tiene la tarea de abrir las puertas del pozo del abismo. Sin embargo, hay que decir que, además de este pasaje ya citado en el Apocalipsis, hay otros 2 pasajes bíblicos que predicen la caída de Satanás. Isaías 14, 12, 17. Te lo voy a rápidamente porque si no se nos va a ir el tiempo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Sí. Ahí describe a Satanás en su caída. Exacto, la caída de Satanás. Y en Lucas 10, 18, Jesucristo dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pasado, lo veía, pasado. Sí. Ahora, hay que decir que todos estos pasajes bíblicos ocurrieron entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Qué significa? Porque después dice que Dios vio todo y que en la creación creó todo y quedó satisfecho. Pero después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién creó ese caos? Satanás, que cayó del cielo sobre la tierra cuando fue desechado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se ubica todo esto en el tiempo entonces? Porque estamos hablando el inicio y el fin. Sí. Es que el principio y el fin son una misma cosa. Nos cuesta entenderlo a nosotros en nuestra mente humana, en nuestra capacidad humana, pero recordemos que estamos hablando del Dios eterno y de las cosas que corresponden a el reino de los cielos, que es eterno. Entonces, yo creo firmemente que algunas expresiones abarcan un tiempo marcado, definido cronológicamente. Es decir, que se puede medir según nuestro sistema, como años, meses, días, horas, minutos, segundos. Pero hay otras expresiones que abarcan periodos que no se miden cronológicamente, sino que se expresan o se da cuenta de los mismos a través de eventos trascendentes, como por ejemplo, en este caso, la caída de Satanás. Entonces, yo creo que tiene que ver, y no es algo que yo llegué a la conclusión por mí mismo, sino que es una línea de interpretación a la cual muchos están siguiendo, y es que no todo se puede medir en modo cronológico, sino que se mide en periodos que están determinados por eventos. Sí. Entonces, cuando esta estrella que cayó, ¿cuándo cayó? No cayó ayer, antes de ayer. Cayó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Entonces, esa estrella va a ser la que va a destapar para que salga todos estos demonios a atormentar a la gente. Se le dio la llave, dice. ¿Verdad? Exacto. Al Satanás ser arrojado a la tierra se le da la llave del pozo del abismo, y una llave es símbolo de autoridad, como cuando Cristo declara que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Esto es en Apocalipsis 1.18. El abismo es el lugar en donde están confinados los demonios en espera del juicio final. Por lo tanto, no es el lugar de la condenación eterna. Yo creo que un día hemos hablado de esto. Sí, hemos hablado de eso. Sino un punto intermedio antes del lugar de la condenación eterna, o sea, del lago de fuego y azufre, en el que Satanás será lanzado él con sus demonios. Ahora, vamos en Apocalipsis 20:10, el diablo, que es el engañador, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Ahí lo nombra específicamente. Así que Apocalipsis 9.1 nos presenta a Satanás en posesión de la llave del pozo del abismo y con la autoridad de liberar a los que están allí encerrados. Y el siguiente versículo nos dice que Satanás abrió el pozo del abismo y que de allí salió como humo de un gran horno en tal cantidad y espeso de una manera que se oscureció el sol y el aire fue contaminado en gran manera.
Esto es un presagio de la corrupción espiritual que ocurrirá cuando los demonios hayan confinado finalmente, que estén confinados, salgan finalmente a ejecutar el juicio de la quinta trompeta sobre los incrédulos. Y ahora habla de un tormento largo e ineludible. En el Antiguo Testamento las langostas eran una plaga que, aunque no atacaba a las personas, las langostas a las personas no le hacen nada directamente, sino que eran temidas en gran manera, ya que las langostas producían destrucción en todo lo que era la naturaleza. La naturaleza, sí. Pero también en los campos donde estaba el alimento. Las cosechas y todo eso Exacto, se las cargaban. destruían la vegetación y provocaban la muerte de las personas y de los animales, más que nada por falta de alimentos. Claro. En este episodio, que tendrá lugar durante la Gran Tribulación, recordemos, se nos presenta la imagen de las langostas, pero con un rol diferente, ya que en esta ocasión no dañarán la vegetación, pero sí atacarán a personas, produciéndoles un dolor intenso y prolongado tormento. Y dice también, se les da un poder y va a atacar, dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Claro. O sea, habrá algunos que, ahí entra ya el otro tema de los que estarán sellados, ¿verdad? Claro. Seremos sellados por el arras del Espíritu Santo, que somos sellados, dice el Señor, que tendremos, tenemos que entender, y aquí ya nos iríamos a otro tema, pero no quiero dejarlo pasar. Dice que somos real sacerdocio para Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y los sacerdotes en sus vestiduras tenían en la frente una chapita de oro que decía santidad a Jehová. Sí. Esa es la marca, la santidad de pertenecer y vivir por y para el Señor. Entonces esa es la marca, será una marca espiritual. Y a los que no tengan esa marca espiritual es porque aquí es el juicio sobre los incrédulos. Exacto. Sobre la iglesia que será vomitada. Desobedientes, los tibios los vomitaré de mi boca. Ya hablaremos próximamente, dentro de, no sé, unas semanas, hablaremos de las iglesias del Apocalipsis, que son las que representan la totalidad de los cristianos, para que veamos y hagamos un escáner y nos demos cuenta en qué punto está nuestra vida. Así es. Porque si no, no tiene sentido todo esto. Claro. Entonces, volviendo a las langostas, en la Biblia se las utiliza frecuentemente por Dios para ejecutar el juicio sobre los malignos. Y en el contexto de las plagas de Egipto, recordemos que la Biblia dice que la 10ª plaga fue una plaga de langostas, que vino con una intensidad tal que, según dice en Éxodo 10, 12, 20, no quedó cosa verde en árbol ni en hierba del campo en todo Egipto. Claro, que era la función de las langostas, de esa plaga, ¿verdad? De acabar con todo lo que era vegetación. En Joel, capítulo 1, versículos 4 al 7, habla también similar de todo esto. Ahora, obviamente las langostas mencionadas por Juan en este pasaje de Apocalipsis no son literalmente aquellos insectos destructores, sino que representan una visualización de hordas de demonios que actuarán como langostas y que han sido mantenidos encerrados bajo llave hasta este momento, pero que en esos días serán desatados por toda la tierra como parte de ese juicio divino. Y de ellos se dice que pican como escorpiones y producen un sufrimiento de gran intensidad entre los habitantes de la tierra, excepto los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Ahora, en el capítulo 7 de Apocalipsis, hemos pasado un poco por arriba porque no nos da el tiempo para todo. Hemos hablado de los 144.000 que representan a Israel, los salvados de Israel, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, quienes son sellados con sus frentes como siervos de Dios. Apocalipsis 7.3.
Obviamente estos están protegidos en contra del ataque por parte de estos demonios, pero seguramente así también lo estarán todos aquellos que hayan puesto su confianza en Cristo en esos tiempos. Recordemos que la historia de Israel y la historia de la iglesia van paralelas. Tienen paralelismo. Es improbable que los creyentes de esa época sufran el tormento de estas langostas, demonios, escorpiones, ya que ese tormento es un juicio, como hemos hablado, sobre quienes rechazaron la gracia de Cristo, sea porque nunca han creído o porque han apostatado de la fe. La intensidad del dolor, fíjate que la intensidad de una picadura de un escorpión naturalmente se alivia con un tiempo, pero el tormento producido por la acción de estos demonios dura 5 meses. Sí, lo pone ahí, ¿verdad? Literalmente. Literalmente 5 meses. Te pone el tiempo. Y recordemos, volvemos a hablar, literalmente desearán morirse, pero no podrán. La muerte los eludirá, los esquivará. Sí. Y aún la esperanza de morir para escapar de esta aflicción les será negada. Qué impresionante. Qué tremendo. Para que alguien desee morirse, imagínate el sufrimiento que tiene que tener. O sea, va a ser terrible, ¿verdad? Desear morirse es porque el sufrimiento va a ser un sufrimiento muy importante, ¿verdad? Muy fuerte. Bien, vamos a ir a las otras. En el Apocalipsis 9:12 dice: el primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes más. Hemos hablado que esto representa el increscendo del dolor. Sí. La sexta trompeta y el segundo de los ayes, vamos a leer el versículos 13 al 21. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bien, ahora suena la trompeta, la sexta trompeta, y Juan escucha la voz del ángel impartiendo la orden de desatar estos 4 jinetes, estos 4 ángeles que en ese momento estaban atados. Esta liberación precipita sobre el mundo una gran invasión, un inmenso ejército, 200 millones. Sí. Increíble. Entonces, esto muestra la asociación de ciertas naciones para llegar a un ejército de esa magnitud. Porque no hay nación en el mundo, aunque China en estos momentos debe rondar cerca de los 1.400 millones de habitantes, pero estamos hablando de que una séptima parte de sus habitantes serán ejército. No, aquí habla de una asociación de naciones que serán un ejército implacable. Sí. Ahora, esto traerá muerte
recordemos que el contexto de todo esto es, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá muertes y guerras, y bueno, todo esto traerá como consecuencia la muerte de la tercera parte de la población. Eso dice, así es. Recordemos los números, tercera parte. O sea que después de esto queda solamente el 66% de la población. Ahora, volvamos a otros detalles. En el Antiguo Testamento, el altar de oro corresponde al altar que había delante del velo, en el cual se ofrecía el incienso y que era preparado de acuerdo a la fórmula específica que Dios dio. Y este altar de forma cuadrada tenía un cuerno en cada una de sus esquinas. Esto lo dice en Éxodo capítulo 30. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, menciona el altar de oro sobre el cual se derrama incienso mezclado con las oraciones de los santos que claman por la justicia de Dios. Ese es el mismo altar de oro que aparece en estos pasajes. Esto dice también de 4 cuernos. Generalmente los cuernos simbolizaban poder, porque los animales que tienen cuernos son animales ciertamente poderosos, que embisten con poder. Entonces simbolizan el poder, por eso en este caso particular podríamos representar la soberanía y el poder judicial del gobierno, en este caso el gobierno de Dios, que está por ejecutar un nuevo juicio. Al igual que los anteriores, este juicio es en parte a una respuesta a las oraciones de los mártires que están siendo vindicados, a los santos perseguidos en la tierra, quienes están a punto de ser rescatados de su aflicción. Y la orden de desatar a los 4 ángeles que están atados indica que estos mensajeros angelicales del juicio están bajo control de Dios. Exacto. O sea que esto no es que Satanás abrió el pozo. De ahí salieron los demonios. Pero estos ángeles, Dios dice, ahora. Sí, están bajo las órdenes de Dios. Exacto. Ahora pueden surgir algunas preguntas. ¿Cuál es la identidad? ¿Por qué están atados? ¿Y qué implica que estén atados junto al gran río Éufrates? Sí, menciona el lugar, ¿verdad? Es curioso. El río Éufrates, precisamente donde se presume que estuvo el Edén y fue el inicio de todo. Sí, exacto. Sí. En el capítulo 7 de Apocalipsis vimos que 4 ángeles se detenían los 4 vientos de la tierra y reciben la orden de no desencadenar el juicio hasta que los siervos de nuestro Dios sean sellados. Evidentemente estos son los ángeles de Dios que va a utilizar como elementos de juicio. En cambio, los 4 ángeles que aparecen en este pasaje del capítulo 9 son diferentes, ya que están atados. En la Biblia no se menciona ningún otro ángel que esté atado. Ángel de luz, no demonios, ¿no? Se dice que si Dios los tiene confinados en espera del juicio. En 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Dios dice que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Judas, capítulo 6, Judas tiene un solo capítulo, en el versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y también la Biblia menciona que Satanás será encadenado y encerrado en el abismo por 1000 años. Bueno, esto es otro tema. Es por esto que podemos concluir, o se puede concluir, que los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates son ángeles que serán desatados cuando se toque la 6ª trompeta y entonces saldrán a ejecutar ese juicio de parte de Dios. En su soberanía Dios reservó a estos ángeles o demonios de forma muy específica, porque según Juan estaban preparados para el día, mes y año en que harían cumplir su misión. Esto se repite muchas veces en las Escrituras. Y recordemos que esto va a afectar
van a matar a la tercera parte de los hombres. Por eso esto de... estoy tratando por el tiempo acortar las ideas. La idea de que se trata de un ejército de vastas proporciones, que es imposible de enumerar y excede cualquier otro ejército que se haya visto antes. Esto habla de cuando el anticristo, que es el títere de Satanás, por así decirlo, logró reunir a todas las naciones para perseguir. A la iglesia. No, la iglesia ya no está, para perseguir a los A los 144.000. Sí. Ahora, la cuestión es que en Apocalipsis 9:17 dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y las cabezas. Sí, los describe ahí de... Algunos consideran que esta es la mejor descripción de modernas armas, ¿no? Que escupen fuego por su boca. Esto hace parecer cañones, hace parecer envío de misiles. Bueno, la cuestión es que fuego, humo y azufre son los elementos naturales que Dios utiliza en el pasado para ejecutar su juicio. Y el versículo 18 enfatiza el hecho de que por los efectos del fuego, humo y azufre muere la tercera parte de los hombres. A pesar de todo esto, no se ablanda el corazón de los incrédulos. Ahora, si me permites, buscas la séptima trompeta ya para concluir. Apocalipsis 11. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y toda ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bien, está hablando de la séptima trompeta, ya cuando termina Dios sus juicios, pero también comienza una adoración en el cielo. Sí. Entonces, bueno, esto no tenemos más tiempo para seguir desarrollándolo, pero lo importante, y qué es lo que yo quiero resaltar en función de lo que hemos hablado, y es, hemos visto Mateo 24, estamos viendo el final, porque todo esto que estamos viendo es lo que se describe Jesús en Mateo 24. Vamos la semana que viene a hablar de las copas de la ira. Y ya terminaremos con esto, iremos a Mateo 25 y después, porque lo importante es las vírgenes prudentes. ¿Qué clase de vírgenes somos? Eso es lo más importante, porque al final viene la ira del día del juicio, pero esas vírgenes... ¿De qué me sirve estar sabiendo todo lo que vendrá si no estoy correctamente preparado para todo eso? Sí. Sería vanidad, pura vanidad. Pura vanidad. Sí. Pura vanidad. Entonces, el propósito es que la gente esté situada cuando van a ocurrir las cosas, pero van a ocurrir de verdad. Mientras tanto, conságrate, sirve al Señor, haz lo que tienes que hacer. Una virgen prudente que esté con sus lámparas con aceite. Con aceite. Así es. Bueno, Carlos, se nos ha ido el tiempo, pero ha estado interesante. Gracias por estar con nosotros. Como comenzamos, es un placer. Es un placer. Así que hasta la próxima, amigos. Dios les bendiga.